Recuerden, chicos, yes. Recuerden, como les comentaba, ¿cierto? Que es un contenido que igual, ¿cierto? Nos dura harto tiempo, ¿ok? Básicamente, queda en términos de, seguimos en realidad con práctica, ¿cierto? Hoy día vamos a practicar lo que es básicamente la afirmación y negación, ¿cierto? En relación a algún contexto determinado, en relación a una imagen, ¿cierto? También, ¿cierto? Escribir oraciones ya básicamente un poco más relacionadas a nosotros, ¿ok? Para así poder ir respondiendo. Luego de eso vamos a pasar, ¿cierto? A la última estructura, que es la estructura afirmativa, ¿ok? Que básicamente es la que nos falta. Recuerden que vimos la afirmación y negación, ¿ok? En las clases anteriores, en la cual también trabajamos en la guía, ¿ok? Como les decía, vamos a ver interrogación el día de hoy también, ¿cierto? Negación y afirmación. ¿Ok? Interrogación básicamente hacer un par de preguntas, ¿cierto? Después los ayudo con respuestas cortas. Eh, Les pido por favor, chiquillos, que recuerden muy bien la estructura de esto, ¿ok? La estructura, ¿cierto? De cada uno de ellos. Para aquello, se las voy a recordar solo la estructura, bien cortito, ¿ok? Antes de comenzar, ¿cierto? Con los ejercicios, ¿cierto? Dame un segundo, ahí les compartí la pantalla. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ¿cierto? Bueno, muy importante primero, ¿cierto? Recuerden lo de los pronombres con el verbo to be, ¿cierto? Cada uno de nuestros pronombres tiene un verbo to be asignado, ¿cierto? Verbo to be significa ser o estar, ¿ok? La forma larga, básicamente, ¿cierto? Era básicamente el pronombre con el verbo to be, ¿cierto? No abreviado. Y la forma corta, lo mismo, pero abreviado, ¿ok? Tenemos este apóstrofe con la S, ¿cierto? Disculpen, este apóstrofe con que nos ayuda a abreviar, ¿ok? La apóstrofe de esta comita, ¿ok? Para los que no se acuerdan, ¿vale? En términos de estructura positiva, ¿cierto? Recuerden que teníamos pronombre o sujeto, ¿ok? Recuerden que no se puede poner pronombre sujeto. ¿A qué me refiero a eso? Alfred, he, is. Imposible. O es Alfred o es he. Recuerden que he, al significar él, podemos reemplazar a Alfred. Ese es el objetivo, ¿cierto? De un pronombre también. Poder reemplazar a nuestro sujeto para no caer, ¿cierto? En tanta repetición. So, pronoun, verb to be, verb ing, right, ¿cierto? El verbo con ing, recuerden las reglas. Y el complemento, ¿cierto? Esa vendría siendo nuestra estructura positiva. Recuerden también que teníamos ciertas reglas, ¿cierto? En relación a lo que es la conjugación de los verbos con ing. Los verbos terminados en e, se le elimina la e y agregamos ing al final. Make, making. ¿Ok? Por otro lado, a los verbos terminados en y, ¿cierto? Estamos hablando de verbos cortos, de verbos terminados en y, ¿cierto? Simplemente añadimos ing al final. Enjoy, disfrutar. Enjoying, disfrutando, ¿cierto? Esta es ahora un poquito como más complicada, ¿cierto? Para verbos cortos, o sea, los verbos de una sílaba, ¿cierto? Los cuales tienen que terminar en lo siguiente, consonante, vocal, consonante, ¿cierto? O sea, swim, tenemos consonante, ¿cierto? Vocal, consonante, al final, termina con eso, ¿cierto? En ese caso, ¿qué es lo que hacíamos? Duplicábamos la última consonante y luego de eso añadíamos ing. O sea, swim pasaría a ser swimming, y se ven acá reflejadas las dos M's, ¿ok? Profe, Pasa lo mismo con run, que es un verbo corto, correr, R, U, N, consonante, vocal, consonante. Duplicábamos la última consonante, ¿cierto? Running, nos quedaría. Y si nos fijamos acá, tenemos las dos N's, ¿ok? En ese profe, caso. Dígame. ¿podría agrandar un poco más el power que no se ve mucho la letra? Sí, por supuesto, sorry. Eso, ahí sí. Sorry. Yes, very good. So, como les comentaba, ¿cierto? Consonante, vocal, consonante para verbos cortos de una sílaba, que es lo que hacíamos, duplicábamos la última consonante y añadíamos ing al final. Swim parece swimming, pasa lo mismo con run, quedaría como running, duplicando la n, ¿ok? Ojo, siempre es con este orden, consonante, vocal, consonante, o hazlo hacia atrás al menos, consonante, vocal, consonante, siempre va a ser lo mismo, ¿ok? Una sílaba, ¿cierto? Verbos cortos, ¿vale? Y para verbos, ¿cierto? Que terminan con IE, ¿ok? Die, lie, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacíamos? Esta IE, ¿cierto? Que se ve reflejado acá, die, ¿cierto? Que es morir, ¿ok? O muerte, ¿ok? La cambiábamos o eliminábamos y poníamos una Y. Y luego de esa Y, el ING, ¿ok? Para hacerlo, o para hacer la conjugación de este verbo, ¿ok? Chicos, regla, ¿cierto? Este PowerPoint, ¿cierto? Está en ambiente de aprendizaje. La clase de este PowerPoint también está en ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Grabada. Y ahí guardada el link, ¿cierto? Para que lo puedan ver, ¿cierto? Las veces que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Ok? Eso era en relación, ¿cierto? A la afirmación, a la estructura positiva, a las reglas, ¿cierto? Y también nos pasábamos a la negativa. ¿Ok?
Básicamente en la negativa teníamos exactamente lo mismo, ¿cierto?, que la afirmativa, solo que en este caso agregábamos el not justo después. Ojo chicos, justo después del verbo to be, ¿ok? Mary is not playing volleyball, ¿cierto? María no está jugando voleibol, ¿ok? Siempre va ahí, justo después del verbo to be. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a negar acá es el verbo to be. En esta oración, el is, ¿ok? Podemos negar el am, el is o el are, ¿ok? ¿Por qué? Porque el am, el is y el are significan ser o estar. Entonces yo digo, él no está jugando, ella no está bailando, él no está cocinando, ¿cierto? ¿Ok? Básicamente es por eso. Por ende teníamos pronombre o sujeto, recuerden, ¿cierto? Verbo to be, el not inmediatamente, el verbo con ing, porque todas las estructuras de presente continuo se utiliza el verbo con ing siempre, ¿ok? Y volleyball, que básicamente es el complemento, ¿ok? Por ende, si nos fijamos, es la misma estructura de la afirmación, solo que agregábamos el not justo después del verbo to be, ¿ok? Lo cual no se puede olvidar. Ojo, tampoco, aunque pongamos el not, aunque tengamos un signo de pregunta al final en la estructura de pregunta, ¿cierto? El verbo siempre va a ir con ing. Esto es lo que a mí me va a indicar que estoy hablando en un presente continuo, ¿ok? Es lo único que me va a indicar eso, ¿ok? Entonces, es muy, muy importante que se va a utilizar siempre en cualquier estructura con las mismas reglas que vimos anteriormente, ¿ok? So, ¿dudas hasta acá, chiquillos, antes de comenzar con los ejercicios? Quizás alguien quedó ahí con algo no tan claro, o llegué con algo no tan claro durante las clases. Yo, profe, en la estructura de la afirmación, tengo Yes. entendido esa cuando usted colocó el ejemplo de die y le colocó una Y. Ahí no entendí bien por Ok, qué era. sí, en este caso nosotros cuando tenemos un verbo el cual termina con IE, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos esta IE por una Y, ¿ok? Y luego de Ah, eso agregamos la ING, o sea, el ING. ya. O sea, se Die, da muerte, solamente die, muriendo. cuando la parte termina en IE. Ahí solamente se coloca la Y. Sí, justamente. Ah, ya. Ya, En esa la era mi Y duda. lo cambiamos, ¿cierto?, por una Y, y luego de la Y añadimos ING, como se ve reflejado acá. Este es el verbo Ah, ya. original, en infinitivo en realidad, y este es el verbo conjugado, dying. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. Very good, very good. ¿Alguien más, chiquillo, alguna otra duda? De momento no, profe. Por favor, Okay, continúe. okay. So, let's start, okay? Vamos a comenzar, chiquillos. Si pueden abrir su guía, please. Y yo, de igual forma, se los voy a compartir acá. Wait a second. Wait a second. Okay, very good. Ok, so, si nos damos cuenta, ¿cierto? En este caso nosotros, sorry, habíamos visto esta primera parte de la guía. Recuerden que la primera parte, básicamente la primera plana, ¿cierto? Es la explicación del presente continuo, que es lo que hemos estado viendo, ¿ok? Habíamos hecho, ¿cierto?, los ejercicios 3.1 y 3.2, que los hicimos en clase, ¿cierto? Está todo grabado en la clase anterior, ¿ok? Vamos a pasar el día de hoy, ¿cierto?, a lo que es el ejercicio 3.3 y 3.4, ¿ok? Todos tienen abierta la guía, ¿cierto? Chicos, para que... Dame un segundo, profe, la abro el tiro. No hay problema, no hay problema. Para que igual, de igual forma, chiquillos, vayan, ¿cierto? Anotando ahí sus respuestas, ¿cierto? Es súper importante que las tengan igual, ¿ok? Recuerden, luego voy a explicar la actividad, ¿cierto? Eh, Luego de eso les voy a dar otros minutos, ¿cierto? Para que puedan realizar estos dos ítems, ¿cierto? Eh, sí, para que podamos realizar estos dos ítems, ¿ok? Y el transcurrido ese tiempo, los voy a sacar uno por uno, ¿cierto? Recuerden, para que me puedan, ¿cierto?, dar la respuesta correspondiente a cada uno de estos ejercicios, ¿ok? Si tienes el micrófono, ¿cierto?, malo, por alguna razón, ¿cierto?, no puedes activar tu micrófono, te pido que, por favor, ¿cierto?, puedas escribir la respuesta en el chat, ¿ok? Yo, de cierta manera, igual lo voy a estar mirando, ¿vale? So, it says in here, ¿ok? Dice por acá. It says 3.3, okay, 3.3. It says, look at the picture, write sentences about Jane, and use she's plus ing or she isn't ing. ¿A qué refiere esto? Utiliza el she con apóstrofe s, ¿cierto? O puedes utilizar she is, ¿cierto? Básicamente aquí te dice que lo uses abreviado. Si tú no lo quieres usar abreviado, no hay problema, es lo mismo, ¿ok? Básicamente dice que utilices la estructura afirmativa y la estructura negativa, ¿ok? Por eso aparece aquí el isn't. Recuerden, ¿cierto?, que para la negación, ¿cierto?, teníamos que también se abreviaba el verbo to be con el not.
¿A qué me refiero con eso? En el caso del I, o sea, disculpen, en el caso del am, ¿cierto? No existe abreviación. O sea, ¿a qué me refiero con eso? La única abreviación que nosotros podemos tener, ¿cierto? Es la siguiente. De I am not a I'm not, ¿ok? El am con el not por temas de pronunciación no se pueden abreviar, ¿ok? Por otro lado, por ejemplo, si digo she is not, ¿cierto? Yo lo puedo abreviar como she isn't, ¿ok? Al igual que el are, ¿cierto? Puedo decir they are not, ¿cierto? Es lo mismo que decir they aren't, ¿ok? Yes. Básicamente es la abreviación, ¿cierto?, del verbo to be con el not, ¿ok? Pueden utilizarlo de la forma no abreviada, o sea, she is not, o I am not, o they are not, ¿cierto? O de la forma abreviada, que es el costado derecho, ¿cierto? I'm not, she isn't, they aren't. En este caso, solamente vamos a hablar de Jane, por ende siempre vamos a utilizar, ¿cierto?, el she is o el she is not, ¿ok? Yes. Como dice acá, ¿cierto? Mira la imagen, escribe oraciones sobre Jane, ¿cierto? Utiliza la afirmación y negación, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a saber yo, ¿cierto, chicos, que mi oración tiene que ser afirmativa o negativa? Mira la imagen, ¿qué es lo que está haciendo ella? ¿Cierto? Tenemos el primer ejemplo, have dinner, que es cenar o tomar once para nosotros, ¿cierto? Y nos preguntamos, ¿está ella tomando once o cenando? No, pues estamos viendo que ella se está viendo televisión, ¿cierto? Se está riendo, ¿cierto? So, Jane isn't having dinner, ¿cierto? Jane no está tomando once o cenando. Watch television, ¿cierto? Mirar televisión. She is watching television, ¿cierto? Ella está mirando la televisión. Recordemos, acá tenemos los verbos have, watch, sit, read, play, laugh, que es reír, wear, que es usar, ¿cierto? Básicamente usar de vestir, ropa o accesorios, y write, que es escribir, ¿ok? Estos son los verbos que nosotros debemos conjugar con ing, ¿cierto? Para después, ¿cierto? Básicamente completar la oración como corresponde, ¿ok? En el ítem 3.4, ¿cierto? We have what's happening at the moment, ¿cierto? ¿Qué está pasando en este momento? Write true sentences, ¿ok? Escribo oraciones verdaderas, ¿ok? Por ejemplo, I wash my hair, I am not washing my hair, ¿cierto? No me estoy lavando el cabello. It's snow, ¿cierto? Tenemos acá, yo aquí te doy todos los pronombres o los sujetos, ¿cierto? Y los verbos, básicamente. It's snowing, or it isn't snowing, ¿cierto? Claramente, ahí eso va a depender. Oraciones, ¿cierto? Verdaderas, me refiero a que tú, por ejemplo, veas básicamente si eso es real o no, ¿ok? Básicamente lo que esté pasando en este momento. ¿Está nevando? No, no está nevando. Entonces sería cierto, no está nevando, ¿ok? Básicamente es eso, ¿vale? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, por el momento se entiende. Ok, very good. Very good. So, chicos, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Son básicamente acá tenemos 8 y acá tenemos 5, creo. 3, 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tenemos 8, serían 14, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 oraciones, chiquillos, ¿ok? Son 14 oraciones, les voy a dar 15 minutitos, ¿ok? 15 minutos para que puedan completar el ítem 3.3 y el 3.4. Transcurrido ese tiempo, vamos a revisar, ¿cierto? Ambos ítems, ¿ok? Te pido que por favor no pases a la siguiente página, que es explicación, luego, ¿cierto? Lo vamos a ver en conjunto, ¿vale? 15 minutos máximo, llevamos 20 minutos de clase, al minuto 35, ¿cierto? 35 y a 36 yo creo, vamos a comenzar a revisar, ¿vale? Cualquier duda o consulta, yo estoy por acá, así que me la puedes hacer, no hay ningún problema. Okay, so let's work.
¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda por ahí? ¿Algún que les pueda ayudar? Por el momento no, profe. Al Ok. menos yo voy bien. Vale, No me sé avisan si nomás, mis chicos, ¿vale? compañeros necesitarán algo.
Ok, chicos, are we ready? ¿Estamos listos, chiquillos? Sí, profe. Ok, very good, very good. Chicos, vamos a Yo- comenzar, como les había comentado, ¿cierto? A revisar uno por uno, ¿ok? Em, para ir viendo eso, ¿vale? Los voy a básicamente ir nombrando por el orden que me aparece a mí en el chat, ¿ok? Para que vayamos, ¿cierto? Avanzando, ¿ok? So, let's see number 3, ¿ok? Del 3.3, ¿cierto? Del número 3 claramente vamos a comenzar hacia abajo, ¿ok? Valentina, ¿me ayudas con la primera, por favor? Yeah. She is sitting on the floor. Very good. She's sitting, right, on the floor, right? Muy bien. Very good, Valentina. Muy bien. Thank you. Romina, let's see number 4. Veamos la número 4. She is reading a book. She is reading a book. ¿Ella está leyendo un libro? Ah, no, puse, o sea, lo pronuncié mal, puse el de negación, el isn't. Isn't. Ok, Sí, sí. Mira, si te cuesta mucho pronunciar eso, Romina, simplemente di she is not. Ok. Ay, Forma no abreviada. Ok, no hay ningún problema. So, she is not reading a book, ¿cierto? Ella no está leyendo un libro. Very good. Excelente. Muchas gracias, Romina. Felipe, vamos con la número 5, porfa. Ok, prof. Jane isn't playing the piano. Perfecto. Jane isn't playing the piano, ¿cierto? Jane o she. Básicamente es lo mismo, ¿cierto? Very good, Felipe. Muchas gracias. Víctor, ¿me ayudas con la número 6, por favor? Sí, sí, profesor. Okay. She is laughing. Perfecto, she is laughing. Esta GH es como si fuese una F, ¿ok? En términos de pronunciación. She is laughing, ¿cierto? Básicamente es reír a carcajadas, ¿ok? Eso es lo que significa laugh, ¿ok? Very good. Super, muchas gracias, Víctor. Thank you. Macarena, ¿me ayudas con la número 7, por favor? La 7. A ver, era. 7, 7. Es she is wearing a hat. Perfecto, very good. She is wearing a hat, ¿cierto? Ella está usando, vistiendo un hat, que es un sombrero, ¿cierto? O un gorro. Very good, muchas gracias, Macarena. Roberto, ¿estás por ahí? Espero que me ayudes con la número 8. Sí, profe. Very good. Roberto, la 8, please. She's or she's not. Okay. So, it is... ¿Cómo sería, Roberto? Completa. She is o no, profe. She's wait a letter. She isn't writing a letter, ¿cierto? Writing a letter significa, o write a letter significa escribir una carta. Entonces vemos, ¿cierto?, que ella no está haciendo esa acción, ¿cierto? Entonces claramente tiene que ser negación. She isn't o she is not writing a letter. Recordemos, ¿cierto?, que la conjugación del verbo write básicamente es un verbo que termina con E, por ende, ¿cierto?, eliminábamos la E y añadíamos ing. Writing, ¿ok? She isn't writing a letter, ¿vale? So, let's see 3.4, ok, vamos la 3.4. Tatiana, si me puedes ayudar, ¿cierto?, con la número 3 de ese ítem, please. Profe, voy media lenta porque recién me estoy enchufando bien en la clase. Ok, no hay problema, Tatiana. Valentina, ¿tienes la número 3 del 3.4? Sí, profe. Vale, ¿me ayudas con ella? Puse I am sitting on a chair. Perfecto, I am sitting on a chair, ¿cierto? Estoy sentado, o sentada en este caso, ¿cierto? En una silla. Very good. Muy bien. Romina, vamos con la Profe, número... disculpe. Dígame. ¿Sitting se pronuncia el verbo? Sitting, sí. Ah, ya. Yes. Very good. Very good. Romina, ¿me ayudas con la número 4, por favor?
Sí, profe. Yo puse I am not eating. Perfecto. I am not eating. Así se pronuncia el eat. Básicamente este verbo, ¿cierto? Que está ahí apuntadito. Eat, ¿ok? So, I am not eating, ¿ok? Romina, ¿este verbo lo puso con doble T o con solamente una T? Solamente una T. Perfecto, solo con una, ¿cierto? Muy bien. Very good. Que hay algunos alumnos que se confunden, ¿cierto? Con el orden de todo esto y le agregan doble T y no corresponde. Recuerden que era consonante, vocal, consonante. Very good, Romina. Muy bien. So, number 5. Número 5. Felipe, si me ayudas con el número 5, please. Sí, profe. Tendría que ser It isn't raining. Perfecto. It isn't raining, ¿cierto? No está lloviendo. Ok, very good. Excelente. Víctor, ¿me ayudas con la número 6, por favor? Sí, profesor. I am learning English. Perfecto. I'm learning English, right? Very good. Muy bien, Víctor. Very good. Macarena, la número 7, please. Um, I am not listening to music. Perfecto. I am not listening to music, ¿cierto? No estoy escuchando música. Very good. Excelente. Muy bien, Macarena. Muchas gracias. Valentina, seguimos contigo. La número 8, please. The sun is shining. Perfecto. The sun is shining, right? El sol está brillando. Very good. Muy bien. Romina, number 9. Número 9, por favor. Ay, profe, yo no la he hecho, pero podría poner I am wearing shoes. Perfecto. I am wearing shoes, right? Shoes. I'm wearing shoes, ¿cierto? Estoy usando zapatos o zapatillas, ¿cierto? Básicamente no estar descalzo, estar usando algo en los pies. Very good. Muy bien, Romina. Very nice. Felipe, ayúdame con la última, la número 10. Sí, profe. I am not reading a newspaper. Perfecto. I am not reading a newspaper, ¿cierto? No estoy leyendo un diario. Very good. Muy bien, Felipe. Thank you. Thank you very much. So, ¿alguien, chico, de ustedes habrá quedado con alguna duda entre el ítem 3.3 y 3.4 que podamos aclarar? Profe, Yo, profe. ¿cómo es la número 8 entonces? ¿La 8 del 3.3 o 3.4? 3.4. 3.4 acá. La número 8, ¿cómo es? Sería the sun is shining. El verbo que está acá, ¿cierto? Se lo elimina la E y se agrega ing. Ya, gracias, profe. Profesor, Problema. profesor. Dígame. La 7 de la 3.4, ¿cómo quedaba? La 7 de la 3.4. I am listening to music. En este caso, este es un verbo que tiene dos sílabas, por ende, no se duplica la N, solamente se le agrega el ing al final. So good? ¿Todo bien entonces?
Okay, so let's continue. Vamos a continuar, ¿vale? So, in this part, guys, we have the following, okay? Tenemos lo siguiente. We have the following, right? Very good. We have the following. Present continuous questions, okay? Tenemos las preguntas, ¿cierto? En relación a lo que es el presente continuo. Si nos queremos, ¿cierto? Fijar en una cierta estructura, ojo, siempre vamos a mantener lo que es el verbo to be y el verbo con ing, ¿ok? En este caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar esto un poquito. ¿Ok? Vamos a modificar esto un poquito, ¿por qué? Tenemos el ejemplo acá, ¿cierto? De la estructura positiva, ¿cierto? Para luego compararla con la pregunta. Tenemos que era verbo to be disculpen, pronombre o sujeto, ¿cierto? El verbo to be que corresponde, el verbo con ing, y dice etcétera, porque después viene el complemento, ¿ok? Entonces no es necesario agregarlo aquí, ¿cierto? En la explicación. So, I am doing, he is working, she is going, it is staying, ¿cierto? Y you are, we are staying, going, ¿cierto? Ahí da igual, ¿ok? Ahora, para la pregunta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a tomar este verbo to be, ¿cierto? Lo vamos a tomar y lo vamos a posicionar justo antes del pronombre. Nos quedaría de esta forma, ¿cierto? Y se dan cuenta, el orden entonces aquí me cambia un poco. Verbo to be, sujeto, verbo con ing, ¿ok? Entonces tenemos, ¿cierto? Que ese es el orden, ¿ok? Verbo to be, sujeto o pronombre, y el verbo con ing. Ojo, después del verbo con ing igual puede haber complemento, no es que se cierre al tiro la pregunta, ¿ok? Simplemente acá son ejemplos que no tienen complemento, ¿ok? Ahora, si nos fijamos aquí en el ejemplo, ¿cierto? What are you doing? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estás haciendo? En este caso, vamos a ver que nosotros no comenzamos la pregunta con el verbo to be, ¿ok? ¿Por qué no? Simplemente porque incluimos un WH question, ¿cierto? Una pregunta con WH, ¿ok? Preguntas con WH como what, where, ¿cierto? ¿Qué, dónde, when, cuándo, ¿cierto? Who, quién, ¿ok? Entonces, si queremos preguntar quizás para obtener más detalles, ¿cierto? Sobre alguna acción o algo que esté pasando en el momento, ¿cierto? Incluyamos, ¿cierto? Lo que es la pregunta con WH. Debes claramente saber cuáles son, ¿cierto? Y saber qué significa cada una de ellas, ¿ok? De otra forma, si no quieres preguntar, si no quieres hacer una pregunta para más detalle, o con una pregunta con respuesta sí o no, simplemente comienza como te estoy diciendo, que es la estructura, ¿cierto? Básica de lo que es la pregunta en presente continuo. Si nos fijamos acá abajo, ¿Are you feeling okay? Right? ¿Are you feeling okay? Yes, I'm fine, thank you. Pregunta de sí o no, respuesta corta. Is it raining? ¿Cierto? Is it raining? ¿Está lloviendo? Yes, take an umbrella. Sí, lleva un paraguas. Viene de acá. Why are you wearing a coat? It's not cold, ¿cierto? ¿Por qué estás usando un abrigo? No hace frío, ¿cierto? What's Paul doing? Ojo, aquí está abreviado, ¿cierto? El apóstrofe S, está abreviado el verbo to be, que es el is en este caso, porque corresponde a Paul, con el what. Se puede hacer, ¿cierto? Pueden simplemente omitir esa parte, no hay ningún problema. What's Paul doing? ¿Qué es lo que está haciendo Paul? He's reading the newspaper. Por ende, para respuestas, ¿cierto? En relación, para respuestas quizás un poquito más largas, ¿cierto? Simplemente utilicemos una estructura positiva si es lo que queremos decir es afirmación, o una estructura negativa si lo que queremos decir es una negación, ¿ok? Y así seguimos, ¿cierto? What are the children doing? ¿Cierto? ¿Qué es lo que están haciendo los niños? They are watching television, ¿cierto? Ellos están mirando televisión. Look, there's Sally, ¿cierto? Miren, ahí está Sally. Where's she going? ¿Dónde está yendo ella? ¿Cierto? O who are you waiting for? ¿A quién estás esperando? Are you waiting for Sue? ¿Estás esperando Sue? ¿Cierto? So, aquí tenemos un poquito más abajo, ¿cierto? Lo que es el word order, ¿cierto? Básicamente el orden de las palabras. Como les dije, podemos utilizar un verb to be, o disculpen, un WH question, pregunta con WH, ¿cierto? En un principio, es completamente opcional dependiendo de lo que tú quieras decir o preguntar, ¿ok? Lo que sí o sí va es verbo to be, ¿cierto? Am, is, are, más el sujeto, ¿cierto? Y el verbo con ing. Podemos tener el complemento, como les dije, ¿cierto? En este caso, un today, ¿cierto? Muy sencillo, ¿ok? Pero siempre va a ir este orden, es la forma más básica, ¿ok? Ahora, en términos de respuestas cortas, yo perfectamente, ¿cierto? Puedo poner yes, I am, por ejemplo, o yes, ¿cierto? El pronombre y el verbo to be que corresponde. Básicamente esa es la explicación. Para respuestas cortas afirmativas, yes, verbo to be, sujeto que corresponde, o pronombre en realidad en este caso, y el verbo to be que corresponde. Para respuestas cortas negativas, ¿cierto? Tenemos no, he's not, podemos tener esta abreviación, ¿cierto? Del pronombre con el verbo to be, o simplemente podemos decir no, he isn't, no, she isn't. Ojo,
Esto es lo más común, esta segunda parte, ¿ok? Abreviar solamente el verbo to be con el not y el pronombre, ¿cierto? Dejarlo tal cual está, ¿ok? Básicamente esto es para el is y esto es para el are, ¿ok? No o no, we aren't, no you aren't, no they aren't, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Ok, very good. Very good. Very nice. So, let's continue, ¿ok? Continuamos, ¿cierto? Con un par de ejercicios que tenemos aquí, ¿ok? Si bajamos un poquito, it says 4.1, ¿cierto? Look at the pictures and write the questions, ¿ok? Mira las imágenes y escribe las preguntas, ¿ok? Básicamente, chiquillos, aquí está, ¿cierto? Todo lo que ustedes deben utilizar para la pregunta, ¿cierto? O te doy lo más importante, que es el pronombre, el verbo, ¿cierto? Y aquí tenemos un poquito de complemento, ¿ok? Como en este caso, you watch it, ¿cierto? Y decimos, are you watching it? ¿Cierto? No, you can turn it off. No, puedes apagarla, ¿ok? Acá lo mismo, vemos lo que nos está entregando y hacemos la pregunta. Vemos lo que nos está entregando y hacemos la pregunta, ¿cierto? No debemos responder absolutamente nada, porque las respuestas están en las imágenes, ¿ok? Simplemente hacer preguntas en la número 4.1, ¿cierto? En relación a las palabras que se te están entregando, ¿ok? Y vamos a hacer hasta aquí, chicos, porque si no, no vamos a alcanzar, ¿ok? It says, look at the pictures and complete the questions, ¿ok? Mira las imágenes y completa las oraciones, ¿ok? De las preguntas, disculpa. Use one of these, utiliza uno de estos, ¿ok? Que son básicamente verbos. Cry, que es llorar, eat, comer, go, ir, laugh, reír, como les dije, ¿cierto? Anteriormente. Look at es observar o mirar, ¿cierto? Con atención. Y el read ya está utilizado en el primero. What are you reading? Entonces miramos, ¿cierto? Básicamente la acción, ¿cierto? La imagen y hacemos la pregunta, ¿ok? En relación, ¿cierto? A ello mismo. Por ejemplo, la número 2, ¿cierto? Dice, where, ¿cierto? Y tenemos acá, para poner el verbo to be, tenemos el pronombre y luego, ¿cierto? Ponemos básicamente el verbo con ing. Si dice exit, salida, ¿cierto? Ellos estarán preguntando, ¿dónde está yendo ella o dónde va? ¿Cierto? Tenemos, where is she going? ¿Cierto? Where is she going? Right? ¿Dónde está yendo ella? Right? Básicamente, de esa forma, ¿cierto? Debemos hacer estos ejercicios. ¿Ok? Por ende, la primera, escribir preguntas y acá también, básicamente. ¿Ok? Chicos, yo creo que unos 10 minutos vamos a estar listos con esto para después comenzar a revisar. ¿Vale? 4.1 y 4.2 y estaríamos ready, estaríamos completamente listos. ¿Vale? So, 10 minutes. No sé si alguien tiene alguna duda, chiquillos, en relación a alguno de estos dos ítems para poder explicar de nuevo. Profe, en la que explicó usted, en la 4.2, en la 2, ¿Sí? por ejemplo, claro, she, where, tendría que ser. No. Where, Where is, o recordemos, verbo to be va antes del pronombre. Entonces, where is she going? where is she going? Ya, ahí sí. Yes. Esa era mi duda. Ya. No problem. So, yo creo que a unos 8 o 10 minutitos estamos listos. Cualquier duda estoy por acá, chicos, ¿ok?
¿Cómo vamos, chicos? Is anyone ready in here? No, profe, aún no. Okay.
Ok, chicos, we are ready. Ok, estamos listos con el tiempo, chiquillos. Vamos a comenzar a revisar, ¿vale? Let's see number 2. Ok, lo vamos a hacer en el mismo orden, ¿cierto? Que habíamos visto las actividades anteriores, ok. Valentina, si me ayudas con la número 2, por favor, la que está acá arribita, la pregunta, ¿cómo quedaría? Are you going now? Perfecto. Very good. Muy bien, Valentina. Thank you. Are you going now? Right. Romina, number 3. Is it raining? Perfecto. Muy bien, Romina. Is it raining? Muy bien. Thank you. Felipe, number 4. Are you enjoying the film? Perfecto. Are you enjoying the film? ¿Cierto? ¿Está disfrutando la película? Very good. Muy bien. Víctor, number 5. Sí, profesor. ¿La 5? Sí. Is that wor- is that clock working? Perfecto. Is that clock working? ¿Cierto? ¿Está funcionando ese reloj? Muy bien, Víctor. Very good. Horacio, number 6. La número 6, Horacio, please. Profe, disculpe, me acabo de conectar, la verdad. Ok, ok, very good. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, profe, pero todavía no la hago, voy un poco lento igual. Ok, ok, Macarena. De la 4.2, ¿cuál? No, de la 4.1 a la número 6. Ah. em, Are you writing a letter? Perfecto. Are you writing a letter? ¿Estás escribiendo una carta? Yes, to my sister. Sí, a mi hermana. Right? Very good. Excelente. Very good, very good. So, let's continue with 4.2. Veamos, ¿cierto? La 4.2, ¿ok? Básicamente es lo mismo, ¿cierto? Aquí te entrego, ¿cierto? Los verbos solamente, ¿ok? Pero no es tan complejo, ¿ok? Let's see this, ¿ok? Veamos esto. It says, number 2, que yo se les había dicho, ¿cierto? Where is she going? ¿Cierto? Where is she going? So, let's see number 3. Valentina, ¿me ayudas con la número 3, por favor? Puse, what are you eating? Perfecto. What are you eating? Muy bien. Excelente, Valentina. Muy bien. Thank you. Romina, la número 4. Profe, una consulta rápida. ¿Qué pasó con la 2? Que por lo menos yo esa no pude hacerla, pero La 2. sí. Es que la 2 la había dado como ejemplo, por eso. Where is she eating? Sorry. Where is she going? Where is she going? Yes. Gracias. No problem. Romina, number 4. Número 4, sí. Number 4. Profe, recién la hice, no sé si es que está bien. Puse we is he reading, Crying. eso. Ya, perfecto. Mira, el verbo está impecable, ningún problema. Crying, ¿cierto? Agregábamos el ing al final, ¿cierto? Pero en este caso es como si ella le estuviera hablando a él, ¿cierto? Entonces sería, ¿por qué estás? ¿Por qué tú estás llorando? ¿Cierto? Sería, Sí. why are Are- you... Perfecto. Why are you crying? ¿Cierto? Ahí deberíamos cambiar, ¿cierto? Lo que es el pronombre, por ende también el verbo to be. Very good. Muy bien. Very, very good. Muy bien, Romina. Thank you. Felipe, veamos la número 5. Sí, pues, ese sería What are you looking? Ok, sería what are they? Ah, ¿Cierto? what are they? Sí, Más ellos, ¿cierto? Porque ya. si nos fijamos acá, entre ellos dos se preguntan por ellos. Entonces, what are they looking at? En este caso, el at está ahí. Ok, very good. Muy bien, Felipe. Very good. Víctor, vamos con la última, que dice la número 6. Please.
Víctor, are you there? ¿Con cuál, profesor? 6. La última, la 6. Ah, no la he hecho, profesor. Paso por esta vez. Ok, no problem, no problem. Macarena, ¿la tienes tú por ahí? No, está en proceso. Ok. Profe, en Corina. esta las 6 ¿Sí? la pregunta va a ser sobre ellas. No, la pregunta la hacen ellas, ¿cierto? Hacia una tercera persona. Entonces, Ah. ahí se cumpliría más o menos lo que tú decías, Romina, en la número 4. ¿Ok? Que tú dijiste, why is he crying? ¿Cierto? ¿Por qué está llorando? ¿Cierto? En este caso, claro, ambas, ¿cierto? Estas chicas se hacen una pregunta entre ellas sobre otra persona. Entonces, ahora ocuparíamos, ¿cierto? El is he. Ah, ya, profe. Profe, Dígame, Valentina. entonces sería why is he laughing? Perfecto. Sería entonces, why is he laughing? ¿Cierto? ¿Por qué él se está riendo? ¿Cierto? Recordemos ahí, ¿cierto? Cuando utilizamos, no sé, pues si yo le hago una pregunta a Valentina, ¿cierto? Pero le hago una pregunta sobre Felipe, por ejemplo, yo a Valentina le digo, Valentina, why is he laughing? ¿Cierto? ¿Por qué él se estará riendo? ¿O por qué él se está riendo? ¿Cierto? No es una pregunta básicamente indirecta, ¿cierto? Y básicamente a terceros, ¿cierto? Porque estoy preguntando a la Valentina algo que ni siquiera es de ella, ¿cierto? Básicamente por otra persona. ¿Ok? A eso es lo que refiere. ¿Ok? Sí, para que quede muy, muy claro. ¿Ok? Chicos, ¿alguien con alguna duda, algo que necesiten aclarar quizás hasta aquí? ¿Cómo quedaba la 6, profesor? No, Robin, no se estaban riendo, no. La 6 quedaba como, why is he laughing? Se lo escribo en el chat. Right? ¿Por qué se está riendo él? ¿O por qué él se está riendo? ¿Sí? Very good. Very, very nice. So, I'm going to stop recording, guys.